En el video anterior hablamos de The Cure y cómo gracias a Chris Parry, un productor musical que trabajaba en Polydor Records, la banda logró ser fichada en el nuevo sello que crearía Parry llamado Fiction Records. Poco después de eso, la banda publicaría Three Imaginary Boys. Sin embargo, a la banda, sobre todo a Robert Smith, le decepcionó el álbum y ahora están estancados, no saben cuál será su rumbo y tampoco su futuro. Para julio de 1979, tras varias giras, Smith se sentía decepcionado, incluso engañado por Chris Parry y el sello. A Robert no le gustaba el sonido de Three Imaginary Boys, ni tampoco el camino que estaba tomando The Cure. Antes de hablar de los 3 álbumes próximos que definieron la carrera de The Cure, debemos ver algunos puntos que nos llevaron de un sonido a otro. A principios de febrero, Robert Smith comenzaba a grabar algunas demos de 70 Seconds y al mismo tiempo, Fiction Records sacó algunos sencillos de la banda. El primero de estos sería Grinding Halt, un tema que se incluiría dentro de Three Imaginary Boys. Sin embargo, también salió en ese año Boys Don't Cry. Este se convirtió en uno de los mayores éxitos de The Cure, al punto que Parry se dio cuenta que esta canción salió a sonar fuera de Reino Unido y Europa. Para tener más ventas, un año después, Fiction Records lanzó Boys Don't Cry, un recopilatorio el cual contenía canciones de Three Imaginary Boys y algunas canciones que nunca salieron como World War o Plastic Spoons. Mientras Chris Parry y Michael Dempsey esperaban a que The Cure se convirtiera en los próximos XTC, la actitud de Smith era otra. Esta actitud empezó con My Catches, donde a partir de ahora se convertiría en coproductor de los próximos trabajos que vendrían de The Cure. Robert quería un sonido sombrío, un sonido introspectivo para sus nuevos álbumes, y esto lo empezaría a encontrar en la música de bandas como Siouxsie and the Banshees y Joy Division, los cuales lo cautivaron. Luego la salida de Three Imaginary Boys, Smith comenzó a trabajar en uno de los muchos proyectos que haría sin The Cure. Uno de estos proyectos fue cuando se juntaron Rick Gallup y él para fundar Danceful Dance, un sello discográfico independiente donde sacaron un sencillo a un grupo de jóvenes llamado The Obtainers. Por otro lado, mientras Gallup y Smith trabajaban en el sello, Simon Gallup abandonó Lockjaw para unirse a la banda llamada The Magpies. Esta banda había lanzado una sola canción llamada Life, Blood and Bombs, donde su esposa había hecho el coro dentro de esta canción. A pesar de eso, Magpies no duró mucho y se separó. Sin embargo, Gallup se reencontró con su viejo amigo Robert Smith y la relación entre el uno y el otro comenzó a crecer. Esto al punto que Robert quería reemplazar a Michael Dempsey por Simon Gallup. La razón de esto fue debido a 2 razones principales. La primera porque Smith tenía una relación más de un compañero de trabajo que amigo, y la otra debido al material oscuro del nuevo álbum. Principalmente a Dempsey no le gustaba el nuevo sonido que quería Robert Smith para The Cure. Además, Dempsey terminó siendo tentado por la banda del legendario Billy Mackenzie llamada The Associates. Cuando Simon Gallup comenzó a trabajar en el sello que había creado su hermano, se juntó con Smith para formar el primer proyecto en el que tocarían llamado Cold Hero. La idea de este proyecto había nacido cuando Frank Bell, un cartero el cual rellenaba buzones, se encontró discutiendo con un grupo de personas mientras este llevaba una camiseta que decía I'm a Cold Hero. Con esta idea, Smith escribió una canción donde sus hermanas, Paul Thompson, que había hecho las paces con Smith y más tarde se convirtió en diseñador gráfico de las portadas de los álbumes de The Cure, los mismos miembros de The Obtainers y Frank Bell como vocalista hicieron una canción que llevaba el nombre I'm a Cold Hero. Gracias a esto, es como por primera vez el dúo entre Simon Gallup y Robert Smith nace. Poco después de eso, Robert Smith volvería con The Cure a los estudios para trabajar en su sencillo que saldría en noviembre de 1979, Jumping Someone Else's Train. Además de eso, la banda haría una gira con una de las bandas a las que Robert Smith le tenía respeto y que más de una vez se cruzó en la vida de The Cure, Siouxsie and the Banshees.
especialmente por su buena relación con Steve Severin y Siouxsie Sioux, la cual influyó tanto en su música como en su personaje, el cual cambiaría pocos meses después. Dicha gira se realizó en septiembre de 1979 en Belfast, Irlanda, para patrocinar el nuevo álbum de Siouxsie and the Banshees, Join Hands. Esa noche The Cure había llegado a tiempo al concierto, pero su equipo no. Por suerte, Siouxsie and the Banshees les había prestado su equipo para poder tocar. Parecía que todo iba bien, pero Siouxsie and the Banshees era una banda que se estaba desmoronando poco a poco, especialmente con su baterista Kenny Morris y el guitarrista Joe McKay, y The Cure podía percibir esto por el tenso ambiente de los miembros. Las cosas se pondrían peor en una fallida firma de discos donde al final McKay y Morris dejaron a la banda, quedando solo Siouxsie Sioux y Steve Severin dentro. Esto fue preocupante tanto para Severin como para Siouxsie, ya que luego de la publicación de Join Hands, esa misma noche tenían que tocar en un programa en vivo y no tenían ni a McKay ni a Morris. Por suerte, Siouxsie and the Banshees tenía como banda de apoyo a The Cure, y Robert Smith terminó ofreciéndose para tocar como guitarrista temporal, y Butchie, el cual tocaba como baterista dentro de The Slits. Tras terminar la gira, la relación entre Smith y Dempsey se había desmoronado. Dempsey dejó la banda luego de la gira con los Banshees. Todo eso abrió las puertas para que Simon Gallup se uniera a la banda. Además de Gallup, Robert Smith metió a la banda al teclista Matthew Hartley. La razón principal por la que la banda fichó a Hartley no fue tanto en el lado musical, a pesar de que había sido compañero de Gallup en la banda Magspice, sino como algo para que le diera más motivación a Gallup de unirse a The Cure. También porque Robert ocupaba un teclista para el nuevo sonido que quería para la banda. Dicho esto, programaron un par de giras para volver en 1980 a Morgan Studios y grabar 70 Seconds. Para este álbum utilizaron un Cortiphonic, un instrumento que llevaría Hartley en las grabaciones y también en los conciertos. Aquella era la máquina que Smith buscaba para su sonido, ya que era imposible tocar más de un par de notas a la vez. Antes de grabar el álbum, la banda ya había presentado un poco de nuevo material. Algunas de esas canciones dentro de ese material eran A Forest, Play for Today, M y 70 Seconds. También la apariencia de la banda cambió. De ser un grupo de jóvenes suburbanos, ahora parecían un grupo de post-punkers mucho más maduros y serios. Durante la realización del álbum, Robert le producía una cinta que era todo lo que escuchaba en su momento. Dentro de la cinta había canciones de Nick Drake, Jimi Hendrix, Van Morrison y el soundtrack de la cinta de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea en el Espacio. Según revela Smith, quería hacer una mezcla de esas cuatro cosas en el álbum. 70 Seconds no fue exactamente trabajado en el estudio. El nuevo cuarteto grabó el álbum con Mike Hedges en 13 días después de ensayar las canciones preseleccionadas en la casa de los padres de Robert Smith durante la primera semana de enero. Las 11 pistas se grabaron entre el 13 y 20 de enero y se terminó mezclando entre el 4 y 10 de febrero. La rapidez de la grabación estuvo tan dictada tanto por la economía como por la voluntad de la banda. También el corto plazo de grabación fue debido a los problemas de la banda con las drogas y el alcohol, aunque esto fue peor en Fate y Pornography. Mike Hedges describe el ambiente de grabación como una fiesta donde la banda solo se la pasaba bebiendo alcohol y tomando LSD. Normalmente, un productor suele ser como un director de película, el cual suele regañar a una banda diciéndoles qué deben hacer y qué no deben hacer. En caso de The Cure, esto era muy diferente. Robert Smith se la pasaba con Mike Hedges diciéndole qué era lo que debía hacer, ya que intentaba encontrar el sonido más sombrío y melancólico para su nueva creación tras escuchar artistas como David Bowie con Low y Nick Drake. Si The Cure esperaba tener un sonido melancólico en 70 Seconds, aquel fue el sonido que terminaron logrando al final. La música era siniestra y sombría, desde la primera hasta la última canción del álbum. En el disco habían temas muy sólidos. La canción Reflection, con la que abre el álbum, recuerda el sonido de álbumes como Before and After Science de Brian Eno. Su segunda canción, Play for Today, había estado en desarrollo durante las sesiones de Three Mighty Boys. A pesar del ritmo bailable, la canción contenía una letra pesimista y sombría, ya que según Smith, trataba sobre los aspectos fraudulentos de una relación poco sincera, pero su letra era secundaria al estado de ánimo abatido de la canción y del álbum.
La voz de Smith es apenas audible en temas como Secrets, aunque si uno se fija bien, se puede distinguir su diseño lírico que consistía en elaborar una canción sobre las oportunidades perdidas y el sueño que sostenía desesperadamente tener el coraje para aprovecharlas. De hecho, la idea de Smith era que apenas la voz de él se oyera. El estilo de la producción de los 80, con un sonido muy hueco que data de una canción como Play for Today, no es tan evidente como en Secrets. Es un tema de más ambiente crepuscular, donde Smith y la banda estaban de un humor tan triste que en comparación a bandas como Joy Division, hacía que se parecieran una banda de baile, amante de la diversión. Luego de Secrets sigue la lenta y pensativa In Your House, con una línea de guitarra similar a la forma de una serpiente de Robert Smith, envolviéndose en una letra que trata sobre sentirse incómodo en medio de otras personas para siempre terminar regresando. Aquella canción fue un ejemplo perfecto del deseo de Smith de no desviarse del mismo estado de ánimo durante todo el álbum. Era un estudio inquebrantable de dolor y desolación. La siguiente canción, 3, era un tanto siniestra dominado por un teclado chirriante y un ritmo de batería constante y pesada como una roca de Torhus, que lo empujaba a un ritmo virtual. Smith describió a 3 como el triángulo eterno. Eso es imposible de determinar, dado que su voz estaba profundamente enterrada en la mezcla. The Final Zone se adentra un paso más al abismo. El paisaje sonoro tenía un tono tan claramente gótico que casi se podía engañar creyendo que se había sacado de una banda sonora de una película de terror. A Forest, la siguiente canción, es el tema junto a Play for Today más bailable del álbum. Al igual que el tema Three Imaginary Boys, la cual trataba sobre un hombre perdido en el desierto, A Forest era uno de esos temas basados en la infancia de Robert Smith, sobre todo de sus sueños cuando era un niño cuando estaba atrapado en el bosque, incapaz de encontrar ninguna manera de escapar. A pesar de que el mismo Smith ha afirmado que solo trataba de un simple bosque en la mayoría de sus entrevistas. Puede que Boys Don't Cry haya sido de los primeros 3 minutos de pop más atemporales de la banda, pero A Forest fue más profunda. 6 minutos de sonidos genuinamente conmovedores e inquietantes. Fue la pieza central de 70 Seconds y según resultó, el primer éxito legítimo de la banda. Simon Gallup recuerda que A Forest era una canción con una oración indefinible. De hecho, a veces las personas que la tocaban no sabían cuándo terminaría. M era una canción dedicada en su aquel entonces novia Mary Poe, la cual Smith conoció en la secundaria cuando sus compañeros lo retaron a que la hablara. No obstante, es exagerado llamar M una canción de amor, ya que esta balada de medio tiempo era un alivio en medio de las emociones pesadas casi terminales y la melancolía generalizada del álbum. Robert cuenta que la canción estaba influenciada de otra de las obras de Jameau, A Happy Death. Cualquier cercano al significado de M era mera coincidencia. Las dos canciones finales, At Night y 70 Seconds, mantienen el ambiente profundo del álbum con una intensidad acerada. At Night, con un lento chirrido que una vez más se mantuvo en su lugar gracias al ruido metonímico de los tambores de Tolhurst, acompañado de una letra que contenía referencias kafkianas al igual que el título de la canción. Dicha canción parecía tan insistente en mantener una abrumadora sensación de desesperación en la banda. The Cure había logrado su principal misión, crear un álbum taciturno, atmosférico y distinto a Three Imaginary Boys. Gracias a este álbum, la evolución de Mike Hedges como ingeniero de sonido se puso en marcha con la ayuda de Robert Smith. 70 Seconds fue publicado el 22 de abril de 1980, recibiendo buenas críticas y con una evolución sorprendente en la banda. También antes de lanzar el álbum, A Forest apareció como sencillo al igual que 10:15 Saturday Night.
Luego del lanzamiento de 70 Seconds, la banda empezó a hacer giras en Estados Unidos para patrocinar su segundo álbum, y poco después de eso regresaría a Reino Unido para aparecer por primera vez en el programa Top of the Pops. En el mismo tiempo que se había lanzado 70 Seconds, meses después Joy Division publicó Closer. Smith había reaccionado anonadado tras ver en las revistas musicales como Sounds que Ian Curtis se había suicidado. Llegó a un punto de pensar que tenía que hacer lo mismo para que su banda fuera tomada en serio. Aquel no era el ambiente ideal. En el tiempo que Ian Curtis se suicidó, la banda continuaba haciendo giras, en este caso por Oceanía, donde tocó en países como Australia. Las drogas también fueron un problema para la banda. Una vez en un hotel donde se hospedaron, terminaron siendo sacados del hotel, donde rompieron un montón de cosas, ya que los miembros no sabían que estaban bajo los efectos del LSD. Incluso Matthew Hartley tuvo fiebre durante esas giras y llegó al punto que poco después de ese concierto en Australia, terminó abandonando la banda, convirtiendo nuevamente a The Cure en un trío. La razón de esto era porque Hartley consideraba la música de The Cure como sombría y suicida. También sus conciertos comenzaron a hacerse más oscuros de lo normal. Tras varias giras parecía que la banda estaba al borde de la locura e incluso cansada. Sin embargo, eso no impidió a la banda a regresar a Morgan Studios para grabar su tercer álbum, Fate. Resultó que aquello había sido un error de cálculo, ya que estaban todos muy hastiados cuando llegaron a Morgan Studios el 27 de septiembre. Apenas había transcurrido un mes desde el último concierto de The Cure. Entre las primeras melodías que intentaba grabar se encontraban All Cats Are Grey y Primary. A pesar de ser grabadas, estas dos canciones en Morgan Studios, ninguna de estas dos canciones resultó ser satisfactorias para The Cure. La razón de esto era porque la banda esperaba un sonido fúnebre, pero al final resultó tener un sonido aburrido. Desafortunadamente para la banda, esta sesión marcaría el tono de Fate. La grabación de su tercer álbum se había convertido en una odisea en la que la banda saltó entre casi tantos estudios como canciones que grabarían. Sin embargo, nunca se les pasó por encima de retirarse de la música, ya que el contrato que tenía la banda era que tenían que hacer un álbum por año, y así lo hicieron. Una de las cosas por las que luchó tanto The Cure era por el financiamiento de sus trabajos. En la época de Fate, por suerte, lo habían logrado. Sus discos eran relativamente baratos de producir y las constantes giras ayudaron a pagar dichas facturas. Después de aquellas giras, la banda regresaría a su ciudad natal, Crowley. Muchos de los miembros estarían en muchas iglesias y el sonido que quería la banda para su tercer álbum comenzó a emerger. Anteriormente, Smith tuvo planes vagos para una grabación de ideas, pero él ahora quería concentrarse en Fate. En esos tiempos de alojamiento en Crowley, Smith llevaría consigo una libreta de notas donde hacía varios garabatos donde escribía sus pensamientos. En ellos escribía canciones tan sombrías como la canción The Funeral Party, donde fue un intento audaz de Smith de capturar la idea de la religión y la devoción. Smith estaba atemorizado luego de su descubrimiento de Dios, donde empezó a dudar de su existencia, incluso pensando si había un ser superior en el mundo. Según palabras de Smith, pensaba en la muerte y miraba a la gente en la iglesia. Sabía que todos estaban allí, buscando la eternidad. Me di cuenta que no tenía fe en absoluto y tenía miedo. Al mismo tiempo, la madre de Torhurst había estado enferma. Tanto su viejo amigo como él se la pasaban conversando a solas sobre el tema de la muerte. Esta muerte, junto con la abuela de Robert Smith, fueron un peso muy grande en la carrera de la banda, sobre todo en la de Lord Torhurst. El plan para Faith era sencillo. A la banda le habían dado un plazo para terminar el álbum en febrero. Sin embargo, a diferencia de su álbum antecesor, el proceso de grabación fue mucho más complejo, a pesar de que se terminó de una manera muy rápida. Faith fue una verdadera prueba, donde las sesiones continuaron durante todo febrero. Mientras la banda comenzaba a grabar sus distintos lugares Fate, los problemas con la falta de la fe de Smith que estaba enfrentando se extendieron en el proceso de su creación musical. Las pistas que grababan se descartaban de una manera reiterada y la relación con Mike Hedges alcanzó su punto de declive. Smith desataba su ira contra sus compañeros y su roadie Gary Brittles, especialmente cuando estaban emborrachándose mientras Smith intentaba grabar su voz silenciosa y pensativa. Tampoco el uso de sustancias como la cocaína ayudaron a la banda, ahogándola en un vaso de depresión. Una atmósfera negra reinaba dentro de los miembros de The Cure.
A pesar de todos los problemas internos, Fate fue terminado en febrero de 1981. Si se notise con ser un álbum sombrío, Fate era un álbum más filosófico y espiritual, donde veíamos todos los pensamientos de Smith mientras este se ahogaba bajo su propia pérdida de fe. El álbum abre con Holly Howard. Nuevamente vemos como la voz de Smith está completamente enterrada, mientras que los instrumentos como las guitarras, bajos y baterías son lo que más se presencia dentro de toda la canción. The Holly Howard es la canción con la que Robert Smith nos meterá dentro de este mundo sombrío, mientras este recuerda cuando solía ir a las iglesias de Crowley con su familia, intentando desentrañar el enigma de la fe católica. Siguiendo de Holly Howard, nos encontramos con un tema bailable como Primary, impulsado por los bajos y guitarras de Robert Smith y Simon Gallup. En ella Smith nos habla de los pensamientos de morir joven. La siguiente canción es Other Voices, donde esta continúa con el ritmo de los bajos mientras que Smith desata su dolor a través de los gritos. El siguiente tema, All Cats Are Grey, vemos como Robert Smith estaba influenciado por la literatura macabra y oscura de escritores como Vervin Pisk. Su tono lúgubre e introspectivo como la muerte, acompañado de la voz de Robert Smith, el cual mediante lágrimas nos revela la oscuridad de la humanidad y miseria en sí. Al igual que a Forrest, la pista fue el intento de Smith de capturar una pesadilla recurrente que había estado sufriendo, en la que repetidamente se encontraba perdido en una serie de cuevas, incapaz de encontrar una manera de escapar. The Funeral Party tomó la obsesión de Smith de llegar hasta su conclusión naturalmente sombría. Los teclados cubrían como un sudario negro, mientras Smith lloraba, gemía y se agitaba como un pobre desafortunado que luchaba por encontrar una manera de lidiar con sus demonios. Ese tema sería acompañado de Doubt, donde Smith habla sobre la muerte de sus padres y naturalmente de su propia desaparición. En este punto medio del álbum es cuando uno se pregunta, ¿cuánto más bajo podría llegar The Cure? Doubt respondía esa pregunta con un rasgueo nítido y relativamente limpio de las guitarras de Smith y un tempo que sugería que todavía quedaba algo de vida en The Cure. En ella Smith derrama su ira y frustración sobre la inutilidad de todo a su alrededor. La abrumadora sensación de desolación regresa en The Drowning Man, otro mantra de miseria que se ve desenrollando lentamente. Una canción que también lamenta la muerte de la inocencia y lo que Robert Smith llamaba amor ciego. El álbum cierra con la canción homónima Faith, una pista que alargó el estado de ánimo morboso de Smith en 7 minutos épicos. La voz de Smith se redujo a un susurro agonizante. Sentía que ahora tenía mucha fe después de tan despiadado ejercicio de desolación. Faith fue publicado en abril de ese mismo año. Este álbum fue muy importante ya que influyó a muchas bandas góticas, al igual que se uniría con otros discos que salieron en su entonces como Juju, The Success of the Banshees, el disco en concierto Steel de Joy Division y Mask de Bauhaus. Para julio también sacaron Charlotte Sometimes, una canción la cual nunca salió en ningún álbum, sino solo como sencillo. Dicha canción estaba inspirada en el libro de Penelope Farmer, pero más allá de este libro, fue un antes y un después dentro del mundo que quería Smith para The Cure, y sobre todo para su obra maestra que vendría después, Pornography. El video de la canción había sido filmado en el hospital psiquiátrico donde trabajaba antes uno de los miembros de The Cure. Tras la gira de Picture Tour de The Cure, parecía que la banda podría tomarse un descanso. Sin embargo, este descanso solo terminó siendo para que la banda viera a sus familiares y después empezaran a trabajar en su cuarto álbum.
Robert Smith para ese entonces tomó la decisión de que Hedges no produjera el cuarto álbum de la banda. La razón de esto era porque quería encontrar a alguien más joven y flexible en el estilo de música que quería para The Cure. También fue debido al sencillo Charlotte Sometimes, el cual no logró tener muchas ventas en su entonces. Con esta decisión ficharon a Phil Turnley, conocido por producir el segundo álbum de Psychedelic Force, Talk Talk Talk. Por otro lado, Hedges se convirtió más tarde en ingeniero de Suction the Banshees. Muchas de las letras habían sido escritas en un molino de viento en Guildford a solas por Smith, mientras los demás miembros de The Cure junto a Turnley analizaban el sonido del álbum, el cual lo hicieron de una forma muy rápida. Robert Smith sentía en el fondo que quería tirarlo todo con The Cure, que este sí o sí sería el último álbum sombrío y oscuro de la banda. Estaba confundido, no sabía si era él o era su personaje macabro y oscuro el que se había apoderado de él. Una vez escritas sus canciones envenenadas y crudas, se reunió con la banda para empezar a grabar el álbum en RAK Studios. El temperamento de The Cure iba de mal en peor. Comenzaron a grabar el álbum desde la noche hasta la mañana. También, poco a poco, Turnley entendería la metodología de trabajo de la banda. Smith era como un estudiante interesado dentro del estudio de grabación, mientras que Tolhurst y Gallup, menos inclinados a lo técnico, dejaron a Smith solo en la sala de control y se concentraron en hacer bien sus partes. En Pornography, Smith gastó mucho tiempo intentando ser activo y creativo, envuelto en la producción del álbum como fuera posible. De todos los trabajos que haría The Cure, Pornography sería considerado como el trabajo más difícil y torturador que hizo la banda, donde apenas los miembros podían dormir. También el uso de sustancias como la cocaína y el alcohol destruyeron emocionalmente a la banda. Estos dos elementos fueron cosas que estaban matando poco a poco tanto a The Cure como a su ingeniero, eso sumándole la música sombría que estaba dando como resultado. El ambiente, según revela Turnley, era pesimista, principalmente por las horas en las que debía trabajar la banda. Smith también revela que durante su grabación había perdido a muchos amigos, ya que se había convertido en alguien egocentrista, espantoso y detestable. Por ejemplo, sus ingenieros luego de terminar a las 9 de la mañana debían volver a las 3 de la tarde para volver a grabar el álbum. Esto llegó a un punto que Turnley estaba harto y furioso de la metodología estricta y exigente de Robert Smith. Una vez también el proceso fue tan cansado que Smith y Gallup tuvieron que tocar la batería de Tolhurst debido a que estaba demasiado cansado para poder tocarla. Tras varias semanas de grabación, la banda logró terminar Pornography. El nombre del álbum fue un problema menor para Parry, Polydor y Fiction Records por el contenido oscuro y sombrío del disco, acompañado de su portada introspectiva, la cual ya describía el sonido de Pornography. El álbum empieza con la cruda 100 Years, una canción que Smith caracterizó como una canción de puro autodesprecio e inutilidad. Pocos álbumes empezaban con una frase abrumadoramente nihilista: It doesn't matter if we all die, no importa si todos morimos, por su traducción al español. De hecho, Smith dice que mientras escribía esta canción, sentía que todo el mundo se estaba yendo por un momento a la deriva, mientras éste analizaba todos los elementos autodestructivos de su personalidad para poder hacer algo. Acompañado de las baterías robotizadas de Lord Tolhurst y la despiadadamente sombría voz de Robert Smith, sigue A Short Term Effect, una canción la cual es acompañada por el bajo atonal de Gallup, mientras la voz de Smith aúlla sobre el abismo. El efecto de su voz incluso se vuelve claustrofóbica. The Hanging Garden era la canción que Parry sacaría más tarde como sencillo de The Cure, ya que sentía que podía ser la canción más accesible de vender dentro del álbum. Sientes como Smith te abre las puertas hacia sus propias pesadillas cuando en una parte de la canción dice "Fall, fall, fall into the walls". Su voz es acompañada por la batería de Tolhurst, que parece como si fuera sacada de un tambor de la jungla, dándole ese sonido abrumador e implacable a lo largo de toda la canción. Siamese Twins continúa donde Hanging Garden lo dejó. Este sería una de las muchas canciones como Disintegration años más tarde, las cuales describen los problemas que tenía Smith con las mujeres mientras ese estaba en la banda y con su novia Mary Paul. La canción nos narra la historia de una persona la cual conoció a otra y poco después de eso, esa persona entra en su vida. Al inicio piensa que esta relación será perfecta y colorida, pero poco a poco empieza a dudar de sí mismo.
preguntándose a él mismo si estaba en lo correcto o no al estar con esa persona. En un breve momento de respiro, el álbum continúa con The Figurehead. Smith, con su voz fría y desoladora, nos cuenta la historia de un hombre el cual padece de una profunda depresión y este está al borde del suicidio. Estos 6 minutos sombríos de la canción llegan a ser una tortura por las palabras dichas por Smith, mientras vemos cómo este empieza a culparse a sí mismo, al igual que recuerda las cosas que solían animarlo. Sin embargo, en la canción empieza a buscar forma de salir de esa depresión. Si aquellos 6 minutos de tortura psicológica en The Figurehead no fueron suficientes, A Strange Day continúa con ese tono mucho más pesimista, donde los demonios empiezan a apoderarse dentro de la cabeza de Robert Smith. En ella nos hablan sobre despertar en un extraño día, mientras tropiezas con aguas profundas. Este acompañado del sonido de la batería y el bajo, el cual le dan un sonido todavía más depresivo a este tema. Cold, el siguiente tema después de A Strange Day, hizo honor a su nombre. Era una oda a la nada, chirriante y lenta, en la que Smith aullaba el vacío que se encontraba en un estado embrionario, soñando con ser enterrado. El disco terminaría con la canción homónima del álbum, Pornography. Este tema era el alivio tras varios sentimientos de culpabilidad, intentando huir del suicidio o ser asesinado. Una canción que era como una especie de luz al final del túnel, tras tanta desolación en el mundo vacío y oscuro en el que vivía Robert Smith. La trilogía gótica de The Cure no solo fueron 3 álbumes de una banda, fue el sonido sombrío que tendría The Cure para principios de los 80 y también el sonido que influyó a muchas bandas de rock gótico que conoceríamos en los 80. Pero la pregunta era, ¿ahora qué pasaría con estos jóvenes tras tanta tortura psicológica dentro de ellos mismos? Todo parecía que aquella tormenta negra y sombría que reinaba en la banda llegaría a su fin.